Feliz y bendecido día. Espero que te encuentres muy bien con la compañía y guianza del Espíritu Santo de nuestro Dios. Es un gozo estar aquí nuevamente contigo y antes de comenzar nuestro estudio, vamos a consagrarnos a nuestro Dios para pedir su compañía y su bendición. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque eres tan bueno y misericordioso con nosotros cada día. Gracias por una semana llena de tus bondades y también gracias, Padre, por la aflicción y las pruebas, porque nos hacen depender cada día más de ti. También te damos las gracias, Señor, porque has cubierto todas nuestras necesidades y nos has protegido de todo mal, Señor, en nuestras entradas y salidas. Te rogamos que perdones nuestros pecados y que en este rato podamos gozar de tu presencia, siendo guiados por tu Santo Espíritu. Te rogamos que limpies nuestra mente y corazón para que podamos, Señor, recibir este mensaje que tienes hoy para nosotros y nos des la sabiduría y tus frutos para ponerlo por obra. Todo te lo agradecemos y rogamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12 y 13. Deuteronomio 10, 12 y 13 nos dice así nuestro Dios. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Amén, 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 Señor. Es lo que Dios pide de nosotros, que vivamos en obediencia a sus estatutos, a su santa ley divina, perfecta. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestro estudio, Función Vital de las Leyes de Dios. Es el capítulo 61 de nuestro libro Mente, Carácter y Personalidad de la sierva de Dios, Ellen White. Nos dice que si los padres y las madres hubieran seguido las indicaciones dadas por Cristo, no leeríamos ni oiríamos ahora de pecados y crímenes cometidos, no solo por adultos, sino incluso por jóvenes y niños. Cada vez la maldad va en aumento y ahora no solo vemos que los adultos cometen estos crímenes, sino muchos jóvenes y niños están siendo mal influenciados, utilizados, manipulados para servir al Satanás cometiendo estos crímenes. Las malas condiciones de la sociedad existen porque los padres no han prestado atención a esta instrucción y no adiestraron y educaron a sus hijos para que respetaran y honraran los santos mandamientos de Dios. Al no instruir a los niños en la santa ley de Dios, ¿qué pasa? Son instrumentos fáciles y útiles en manos del Satanás. Hasta los maestros religiosos han dejado de presentar la elevada norma por medio de la cual se mide el carácter, porque se ha cesado de respetar los preceptos que Dios ha dado, que son santos, justos y buenos. Esos son los preceptos y estatutos de nuestro Dios. Tenemos una ley que Dios nos ha dejado, sus 10 mandamientos, que es justa, que es santa, que es buena. Es nuestra barrera de protección contra el pecado. Los hombres han asumido la responsabilidad de erigir una norma en armonía con sus propias ideas. Y así se ha deshonrado la ley de Jehová. Por eso la iniquidad es tan grande y se ha difundido tanto.
Por eso nuestros días están asemejándose a los días de Noé y Lot. ¿Qué pasó? Que nuestro Dios llegó, ¿verdad? Hasta aquí dijo no más maldad y voy a acabar con la tierra. Que vino el diluvio. Y fue cuando, ya conocemos esa historia, tomó a Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas y los animales para preservar la vida en esta tierra. Pero la destruyó por completo a causa de la maldad en el hombre. Y lo mismo con Lot. Hizo caer fuego para destruir Sodoma y Gomorra a causa de la iniquidad en el hombre y en la mujer. Y eso es lo que estamos nosotros volviendo a vivir en esta tierra, que la maldad va en aumento. Por eso nuestro Señor Cristo Jesús viene pronto, está a la puerta. Por eso estamos estudiando, escudriñando la palabra de Dios, aferrándonos a sus promesas, para que su Santo Espíritu nos transforme este carácter defectuoso y pecaminoso que tenemos y estar listos para su pronta venida, que nuestro carácter sea transformado, sea santificado. Por eso estamos hoy tú y yo aquí estudiando y pidiendo y rogando su Santo Espíritu. Hay una íntima relación entre la ley moral y las leyes que Dios ha establecido en el mundo físico. Si los hombres fueran obedientes, recordemos que este capítulo nos repite mucho la sierva de Dios, la obediencia. Como nuestro Dios, ¿verdad? Principalmente nos los dice y nos manda que obedezcamos sus estatutos, ¿verdad? Nos lo repite en todo el libro de Deuteronomio. Y la sierva de Dios viene a confirmarnos. Dice, si los hombres fueran obedientes a la ley de Dios y pusieran en práctica en sus vidas los principios de sus 10 preceptos, sus 10 mandamientos, las normas de justicia que enseñan sería una salvaguardia contra los malos hábitos. Esto es nuestra salvaguardia en nuestra vida diaria. Pero como por la complacencia del apetito pervertido, su virtud ha declinado, se han debilitado como consecuencia de sus propias costumbres inmorales y la violación de las leyes físicas. El sufrimiento y la angustia que vemos por todas partes, la deformidad, la decrepitud, la enfermedad y la imbecilidad que inundan ahora el mundo, hacen de él un lazareto en comparación con lo que podría haber sido, inclusive ahora, si se obedeciera la ley moral que Dios ha implantado en nuestro ser. Esta es la ley moral que Dios ha implantado en nuestros corazones, como nuestra protección contra los malos hábitos, las tentaciones, ¿verdad? Las trampas del Satanás. Si nosotros vivimos en total obediencia a nuestro Dios, incluso si no podemos cumplir hoy los 10 mandamientos por nuestra pecaminosidad, tenemos que ir de rodillas y humillarnos ante nuestro Dios y decirle, mi Dios, reconozco que te fallo en en otro mandamiento, pero quiero obedecerte, deseo obedecerte porque yo sé que ahí puedo estar protegido. Ayúdame, Señor, ayúdame. Y nuestro Dios va a continuar esa obra que ya ha comenzado en ti, porque Él, toda obra que comienza, Él la termina. Y va a terminar ese proceso de transformación en tu vida, en mi vida. Dice, por su persistente violación de estas leyes, el hombre ha agravado muchísimo los males resultantes de la transgresión del Edén. Se han agravado desde que Adán y Eva cayeron en pecado por la tentación del Satanás por medio de la serpiente.
fueron destituidos de la presencia de Dios, ¿verdad? Y fueron castigados por su consecuencia al desobedecer el mandato de nuestro Dios. Desde entonces que entró el pecado a esta tierra, el hombre la ha ido agravando, esa maldad. Por eso va en aumento. Y nosotros tenemos que estar conscientes que al ser hijos de Dios, porque reconocemos que Él es nuestro único Dios todopoderoso, nuestro Creador, vamos a permitir que su Santo Espíritu siga trabajando en nosotros y nos libre de toda maldad, de todo pecado, y nos transforme y podamos ser instrumentos útiles en sus manos. Dice la hermana Ellen White que nosotros somos como frágiles vasos de barro en sus manos para poder predicar su palabra, su evangelio a todo aquel que aún no le conoce. Así que debes permitir que el Espíritu Santo de Dios siga su obra transformando tu carácter, tu mente, tu corazón. El cristiano debe ser de beneficio para los demás. De ese modo, él también recibe beneficio. Yo quiero decirte que yo amo a Cristo, yo amo a mi Rey y a mi Salvador Cristo Jesús. Con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma. Y al yo servirlo, compartiendo contigo su palabra y sus enseñanzas, yo me beneficio. Porque este mensaje principalmente es para mí. El que saciare, él también será saciado. Proverbios 11:25. Amén. Esta ley es la ley de la administración divina, una ley por medio de la cual Dios determina que se mantengan las corrientes de la beneficencia, así como las aguas del gran abismo, en constante circulación, regresan perpetuamente a su fuente. En el cumplimiento de esta ley se encuentra el poder de las misiones cristianas. Amén. Yo te invito a que tú sirvas a Dios, compartas su palabra al hambriento, al que aún no conoce su amor, su misericordia, su perdón. Y lo puedes hacer de cualquier manera. Dios te ha dado al menos un talento. Ora para que Dios te muestre ese talento o esos talentos que tú tienes y úsalos para servir a Dios, llevar almas rendidas a sus pies, compartir el poder transformador de su palabra, ser un instrumento útil en sus manos, servirlo con todo su corazón, tu corazón, porque Cristo viene pronto por su pueblo, por sus hijos obedientes, fieles. Y es mejor que estemos listos, pero el hacer esa obra misionera, sirviendo y beneficiando al prójimo, nosotros también vamos a recibir ese beneficio de llenarnos del poder transformador de su palabra. Dice que los hábitos físicos correctos promueven la superioridad mental. ¿Qué cosa? Hábitos físicos correctos. Vamos a tener una mejor capacidad mental. La potencia intelectual, el vigor físico y la duración de la vida dependen de leyes inmutables. El Dios de la naturaleza no se interpondrá para preservar a los hombres de las consecuencias de la violación de los requerimientos de la naturaleza. Dios no se va a interponer para que nosotros no recibamos la consecuencia de violar esas leyes naturales, sus leyes morales. Dice, el que lucha por el señorío debe ser temperante en todas las cosas. Ya he hablado de esta palabra, la temperancia. Ser temperantes es clave para que nosotros podamos
luchar por el señorío, de cumplir cabalmente la santa ley de Dios y ser obedientes a Él. ¿Qué es la temperancia? De lo bueno poco, medidamente, y de lo malo nada, cero. La claridad mental y la firmeza de propósito de Daniel, su poder para adquirir conocimientos y resistir la tentación, se debían en extenso grado a la sencillez de su régimen alimentario en relación con la vida de oración. ¿Cuál era el régimen alimentario de Daniel? Frutas, verduras, granos, semillas, pero en pocas cantidades, sin exceso. Eso es la temperancia. Y una vida de oración. Él vivía consagrado a Dios. Eso es vivir en temperancia. Él es nuestro ejemplo. En las leyes por las cuales Dios rige la naturaleza, el efecto sigue a la causa con certeza infalible. Todo lo que sembremos lo vamos a cosechar. La siega testificará de lo que fue la siembra. El obrero perezoso será condenado por su obra. La cosecha testifica contra él. Así también en las cosas espirituales se mide la fidelidad de cada obrero por los resultados de su obra. El carácter de su obra, sea él diligente o perezoso, se revela por la cosecha. Así se decide su destino para la eternidad. ¿Qué estás sembrando hoy en tu vida? En tu vida física, terrenal, puedes estar sembrando muchas cosas, generando, ¿verdad?, riqueza, teniendo un buen nivel económico. Es un ejemplo nada más. O te está yendo muy bien en tu trabajo porque te esmeras mucho, ¿verdad?, al cumplir diligentemente tu trabajo. Muy bien. Pero en el ámbito espiritual, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás sembrando? ¿Estás a cuentas con Dios? ¿Llevas una vida consagrada a Él? ¿Vives en oración, en el estudio de su palabra, sirviéndole? Hay que meditar en estas preguntas. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos sembrando espiritualmente? Hay hombres que declaran orgullosamente que solo creen en lo que entienden, pero la insensatez de su pretendida sabiduría resulta evidente para toda mente capaz de pensar. Hay misterios en la vida humana y en las manifestaciones del poder de Dios sobre las obras de la naturaleza, que ni la filosofía más profunda ni la investigación más amplia podrán explicar jamás. Amén. Incluso cabe comentar que hay personas que pueden llegar a creer hasta en filosofías baratas acerca de la creación del mundo y se aferran a ellas. ¿Cómo puede ser posible que vean esta creación? Milagros cada día alrededor de nuestros ojos, observando el amanecer, el sol, los árboles, las flores, el mar, y no estar convencidos que hay un ser todopoderoso que se llama Dios Jehová, quien lo ha creado. Por eso dice aquí que hay personas que declaran orgullosamente que solo creen en lo que entienden. Pero eso se llama insensatez a su pretendida sabiduría, ¿verdad? La actividad acrecienta la fuerza. En el universo de Dios reina perfectamente armonía. Todo funciona armónicamente porque Dios lo ha creado. Todos los seres celestiales están en constante actividad y el Señor Jesús nos dio a todos un ejemplo de la obra de su vida. Anduvo haciendo bienes. Jesús vino a esta tierra a hacer el bien, a servir.
Dios ha establecido la ley de la acción obediente. Otra vez, cómo nos repite, ¿verdad? La pluma inspirada, la palabra obediencia, ser obedientes. ¿Qué? ¿Por qué? Porque Jesús vino aquí a cumplir el plan y propósito de su Dios Padre que le encomendó en esta tierra, vivir en obediencia a Él. Todas las cosas creadas ejecutan callada, pero incesantemente la obra que les fue señalada. Todas las cosas creadas por Dios cumplen, ¿verdad?, esa misión encomendada. El océano, por ejemplo, está en continuo movimiento. La naciente hierba que hoy es y mañana es arrojada al horno, cumple su encargo vistiendo la hermosura en los campos. Las hojas se mueven sin que mano alguna las toque, las mueve el viento. El sol, la luna, las estrellas cumplen útil y gloriosamente su misión. Amén. La propia naturaleza es obediente a la mano creadora divina de nuestro Dios. Toda la naturaleza se ilumina para aquel que aprende así a interpretar sus enseñanzas. El mundo es un libro de texto, la vida una escuela. La unidad del hombre con la naturaleza y con Dios no pueden dejar de hacer impresión en la mente y modelar el carácter. Amén, Señor. El dominio universal de la ley impresionan nuestra mente cada día, porque nuestro Dios que ha creado la naturaleza nos ha creado a nosotros, nos ha dado inteligencia para que nosotros podamos vivir en armonía con Él, con su naturaleza en esta tierra. ¿Cómo? Viviendo en obediencia a su santa ley de Dios, siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús, que Él vino aquí a vivir y a morir en obediencia a su Padre. Él es nuestro ejemplo a seguir. Una transgresión constante de las leyes de la naturaleza es una transgresión constante de la ley de Dios, porque el Dios creador de la naturaleza es el mismo Dios de esta ley moral, de los 10 mandamientos, y es el mismo Dios creador de ti y de mí. Dice que si los hombres hubieran sido siempre obedientes a los 10 mandamientos y hubieran puesto en práctica en sus vidas los principios de estos preceptos, no existiría la corriente de enfermedad que ahora inunda el mundo. Si hubiéramos desde el principio obedecido, ¿verdad?, su santa ley, estuviéramos todos en el paraíso, felices, sin pecado, sin dolor, sin enfermedad, sin maldad. Pero aún tenemos una preciosa esperanza, que Cristo viene pronto, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Juez. Dice que la naturaleza levanta su protesta contra toda transgresión de las leyes de la vida. Soporta el abuso tanto como puede, pero finalmente llega la retribución. La naturaleza responde al agravio, responde cuando no soporta el abuso. Y entonces sufren las facultades mentales y físicas. Un ejemplo que me viene a la mente, todos los hombres que desafían la naturaleza, a los animales creados por Dios, que sabemos que ellos viven en su hábitat y tienen su forma de vida, llegar a invadir sus vidas, su existencia, ¿qué pasa? Reaccionan y se defienden. Por eso hay a veces tantas tragedias de personas que mueren. ¿Por qué? Porque desafían la naturaleza y creación de Dios. Y estos animales reaccionan y los matan. Matan a ese hombre, a esa mujer que se excedió, ¿verdad?, al tratar de controlar
a estos animales creados por Dios. La naturaleza reacciona y responde. Y el castigo no recae solo sobre el transgresor, los efectos de la complacencia se echan de ver en su descendencia. Y de este modo el mal pasa de una generación a otra. Muchos se quejan de la providencia cuando sus amigos sufren o son llevados por la muerte. Pero no es el plan de Dios que los hombres y las mujeres soporten vidas de sufrimiento y mueran prematuramente con su tarea inconclusa. Dios quiere que vivamos la plena medida de nuestros días con cada órgano en condición de salud, cada cual llevando a cabo su tarea asignada. Es injusto acusar al Señor de resultados que en muchos casos son consecuencia de la propia transgresión por parte del individuo de la ley natural. Si Dios nos ha dicho que cuidemos nuestro cuerpo como el templo del Espíritu Santo, así debemos hacerlo. Cuidar nuestros órganos, cuidar qué comemos, qué bebemos, cuidar nuestros ojos, qué observamos. Procurar en todo momento vivir en obediencia a su santa ley. ¿Para qué? Para que vivamos no solo en sanidad física, sino también mental y espiritual, que nuestras emociones sean emociones sanas, porque es bueno expresar tus emociones, pero siempre glorificando a nuestro Dios. Dios no anula sus leyes ni tampoco obra contrariándolas, las usa continuamente como sus instrumentos. Y la naturaleza, atestigua que hay una inteligencia, una presencia y una energía activa que obran dentro de sus leyes y mediante ellas. La naturaleza habla por sí misma, habla de su creador cada día. Existe en la naturaleza la acción del Padre y del Hijo. Y Cristo dice, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Juan 5:17. Amén. Al mismo tiempo que aprenden los estudiantes a estudiar lecciones que enseñan todas las cosas creadas y todas las circunstancias de la vida, muéstrenseles que las mismas leyes que rigen las cosas de la naturaleza y los sucesos de la vida deben regirnos a nosotros. ¿Cuántos jóvenes están estudiando, verdad, el funcionamiento de la naturaleza? ¿Qué nos quiere decir aquí la sierva de Dios? Que todas esas leyes, verdad, que ellos estudian para comprender cómo funciona, por ejemplo, las leyes de la naturaleza, del espacio, los animales, las plantas, ¿verdad? Son las mismas leyes que Dios ha creado para nosotros, para regirnos, para que tengamos una vida sana, plena, en abundancia y vivamos en armonía con Él, con la naturaleza y unos con otros. Todo está relacionado y todo nos lleva a nuestro Creador, a su mano poderosa. Dice que son promulgadas todas estas leyes para nuestro bien y que únicamente obedeciéndolas podemos hallar felicidad y éxito verdaderos. En ningún lado vamos a recibir esa felicidad que necesitamos cada día, sino estando regidos y viviendo en obediencia a la santa ley de Dios, escuchando, estudiando su palabra y estudiando cada día y viviendo en nuestra experiencia diaria de vida su santa ley. Dice que en sus enseñanzas Cristo mostró cuán abarcadores son los principios de la ley pronunciados desde el Sinaí. ¿Quién los mostró? En sus enseñanzas, Cristo Jesús. Lo leemos en los 4 evangelios, cómo Jesús al enseñar siempre enseñaba del poder creador de nuestro Dios y de su amor por nosotros, de su misericordia. Hizo una aplicación viviente de aquella ley
cuyos principios permanecen para siempre como la gran norma de justicia, la norma por la cual serán juzgados todos en aquel gran día, cuando el juez se siente y se abran los libros. Jesús veía el pecado, veía el sufrimiento, la enfermedad, el dolor. Él sanó tantos lisiados, ¿verdad? ¿Y qué hacía Jesús? Los hacía ver su estado, ¿verdad? Su necesidad, y después los hacía a ellos que reconocieran su estado y vinieran a Él. Y al venir a Él recibían, ¿verdad?, su sanación, su perdón, el perdón de sus pecados y su transformación como nuevas criaturas. Podían ver su gloria y recibían su gracia. Eso hizo Jesús. Y eso sigue haciendo, porque Él cuando se fue, vino, vivió, murió, resucitó. Y cuando ascendió a los cielos, Él dijo y nos prometió: les enviaré mi Espíritu Santo para que esté con ustedes por siempre. Su Espíritu Santo está aquí con nosotros y Él sigue haciendo milagros en tu vida y en la mía. Por eso hay que ir a Él cada día, cada momento. Él vino para cumplir toda justicia como cabeza de la humanidad, para mostrarle al hombre que puede hacer la misma obra haciendo frente a cada especificación de los requerimientos de Dios. Mediante la medida de su gracia proporcionada al ser humano, nadie debe perder el cielo. Todo el que se esfuerce, escucha bien, esto es muy poderoso, todo el que se esfuerza puede alcanzar la perfección del carácter. ¿Qué necesitamos hacer? Esforzarnos cada día, tener esa necesidad de ir a Jesús cada día, rogarle para que nos transforme y siga trabajando en esta obra que ya ha comenzado en ti y en mí, en la transformación de nuestro carácter. Esforzarnos y hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Viviendo en obediencia a sus estatutos. La ley de Jehová es el árbol. El evangelio está constituido por las fragantes flores y los frutos que lleva. Amén. La santa ley de Dios es el árbol. Es muy claro. Nos los está ilustrando. Y el evangelio, la palabra de nuestro Dios, nuestras Biblias, ¿verdad?, está constituido por las flores y los frutos. Estas son las flores y los frutos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estudiarla, escudriñarla cada día para que podamos recibir esas flores preciosas y esos frutos en nuestras vidas. Ya para terminar, dice: en la obra de la redención no hay compulsión, no se emplea ninguna fuerza exterior. Bajo la influencia del Espíritu de Dios, el hombre está libre para elegir a quién ha de servir. Dios nos ha dado el libre albedrío para decidir a quién vamos a servir. En el cambio que se produce cuando el alma se entrega a Cristo, hay la más completa sensación de libertad. Amén. Y yo lo compruebo. Cuando yo rendí mi vida a Cristo Jesús, yo sentí esa libertad. Fueron cortadas las cadenas de maldición y de pecado en mi vida. Ha sido el momento más hermoso de mi vida, porque me sentí libre rindiendo mi vida a Cristo Jesús. Dice: la expulsión del pecado es la obra del alma misma. Por cierto, no tenemos poder para librarnos a nosotros mismos del dominio de Satanás. No podemos nosotros solos. Pero cuando deseamos ser libertados del pecado y en nuestra gran necesidad clamamos por un poder exterior y superior a nosotros, las facultades del alma quedan dotadas de la fuerza divina del Espíritu Santo y obedecen los dictados de la voluntad en cumplimiento de la voluntad de Dios. Amén, amén, amén.
En los tiempos de Jesús, todos esos enfermos, ¿verdad? Ciegos, paralíticos, mudos, endemoniados, sentían la necesidad de ser sanados, de ser perdonados, de ser transformados y de nacer de nuevo. Por eso recibieron esa sanación por medio de Cristo Jesús y Él los transformó. Y lo mismo hace hoy el Espíritu Santo. Lo quiere hacer en ti. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día. Hoy es el día de tu liberación, de que tus cadenas de pecado sean rotas. Todo lo que vienes cargando desde tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, todas esas cadenas de pecado, Cristo Jesús las quiere romper por completo para que tú seas libre, libre y nazcas como una nueva criatura. Bajes a las aguas del bautismo y pueda comenzar en la buena obra de transformación en tu vida, transformando ese carácter defectuoso y pecaminoso, para que alcances la perfección de carácter, la santificación y la glorificación cuando Él venga, porque Él viene pronto. Entrega tu vida a Jesús, ríndete a Él y vive en obediencia a su santa ley. Y serás bendecido, bendecida grandemente. Estaré orando por ti. Te mando un abrazo muy fuerte. Que tengas un hermoso santo sábado y una bendecida semana. Nos vemos pronto.